Sí se ve, Ya, un ratito, ya voy a apagar eso. Ya, ahora sí. Ya. Habíamos visto el principio de igualdad procesal. Entonces, o el conocido también como la igualdad de armas, ¿no? Que se debe tener entre los sujetos procesales y básicamente entre lo que corresponde al fiscal y al imputado en aquella actuación que ellos van a tener dentro de la actuación probatoria y a lo largo de todo el proceso, ¿no? La igualdad de armas desde el inicio de los actos de investigación hasta el desarrollo de lo que se denomina el juicio oral, en la que se va a realizar o manifestar la igualdad de armas o la igualdad procesal, aquella igualdad de posibilidades que tienen tanto el Ministerio Público como titular de la acción penal, como aquel que te atribuye la comisión de un delito, y el imputado como parte que va a ejercer su defensa y que tiene también las posibilidades de poder contrarrestar estos argumentos que se le atribuye. Y justamente ahí es lo que se tiene el principio de contradicción. El principio de contradicción va a denominarse en aquella posibilidad, facultad que tiene la parte, en este caso, el imputada o el denunciado, quien va a tener esa posibilidad de facultad de contradecir, de desmentir tal vez la imputación que le formula el Ministerio Público. Si el Ministerio Público le atribuye la comisión de un delito, él bajo el principio de contradicción, en este caso las partes, va a tener esa posibilidad de poder precisar esa conducta que se le atribuye a través de una actuación procesal, verificando las actuaciones que realiza el Ministerio Público, conociendo sobre todo qué cosas viene realizando el Ministerio Público. Ahí se va a manifestar el principio de contradicción, donde las partes tienen esa posibilidad de poder controlar el control de la actividad procesal que realiza el Ministerio Público y la que se realiza a nivel de o a nivel de la etapa intermedia. Y una manifestación clara del principio de contradicción, por ejemplo, es en la etapa intermedia, cuando el fiscal, en este caso, formula su acusación o sobreseimiento y el juzgado de investigación preparatoria le corre traslado a la parte acusada y a todas las demás partes, ¿no? Al tercero civil responsable, si lo hubiera, al actor civil también, si en caso lo hubiera, para que ellos tomen conocimiento de qué cosas ha postulado el Ministerio Público, cuáles son los argumentos que ha postulado el Ministerio Público, cuáles son los medios de prueba que ha postulado el Ministerio Público, y en ahí donde el acusado, ya se le denomina acusado, pueda tener la oportunidad de contradecir todos esos argumentos, ¿no? Tanto fácticos, jurídicos o probatorios, ¿no? Porque no hay que olvidar de que el Ministerio Público va a tener que cumplir con tres requisitos indispensables dentro de la argumentación de la imputación que vaya a realizar. Un aspecto fáctico de los hechos, la imputación de los hechos, un aspecto jurídico de la calificación de estos hechos y un aspecto probatorio que va a sustentar esta imputación. Entonces, esos tres ámbitos tienen la posibilidad, bajo el principio de contradicción, el acusado de poder contradecir bajo su teoría del caso, ¿no? De poder indicar en el tema de la imputación, de la calificación jurídica o del ofrecimiento de medios de prueba. Ahí se va a poner de manifiesto, ¿no?, esa posibilidad de contradecir. Y esto a partir desde que el imputado o el acusado toma conocimiento, pues, de estos
de estas actuaciones, ¿no? Por ejemplo, es por eso que se le notifica la disposición de apertura, las disposiciones de impulso, donde se reprograman y se señalan diligencias, para que él tenga la posibilidad de poder participar por intermedio de su abogado en todas las diligencias preliminares, en las diligencias de investigación preparatoria propiamente dicho, en la actuación del control de acusación y obviamente en el desarrollo del juicio oral. El contradicción, ¿no? La contradicción también se va a ver, por ejemplo, manifiesta cuando se realizan los interrogatorios, ¿no? Bajo el principio de contradicción, ambas partes tienen las posibilidades de poder interrogar y contrainterrogar a un determinado testigo, ¿no? Entonces, o igual al mismo acusado o al agraviado, tanto el Ministerio Público como la parte acusada tienen estas mismas posibilidades, las mismas facultades de poder interrogar o contrainterrogar a un testigo en el desarrollo de un juicio oral. A nivel de las diligencias preliminares, el principio de contradicción se va a manifestar con la notificación de todas las diligencias que el Ministerio Público va a realizar. A nivel de la investigación preparatoria, con la notificación de la disposición de formalización de investigación preparatoria, donde se le va a poner en conocimiento qué se le imputa, cuál es la calificación jurídica y qué elementos de convicción tenemos. Ahí voy a hacer una pregunta. ¿Será lo mismo hablar de elementos de convicción con medios de prueba? A ver, algún alumno que pueda precisar. ¿Es lo mismo? ¿Tiene una connotación valorativa distinta? ¿O en qué nivel de valoración podemos establecer elementos de convicción o medios de prueba, ¿no? ¿Es lo mismo cuando hablamos de elementos de convicción con medios de prueba? A ver, nadie. A ver. Onoc Flores. María Onoc. Doctor, buenos días. Buenos días. Nos estaremos refiriendo cuando hemos escuchado, ¿no? Cuando dicen elementos de convicción y en algunas oportunidades medios de prueba, ¿no? Los medios de prueba. Y bajo el conocimiento que tú tengas o lo que hayas podido escuchar, estamos refiriendo a una misma situación probatoria o una misma situación de actividad que realiza el Ministerio Público a nivel de juzgado, o tienen una naturaleza distinta estos dos conceptos, ¿no? Doctor, creo que son diferentes, doctor, los elementos de convicción y los medios probatorios. Los medios probatorios son admitidos, ya son valorados para la etapa de juzgamiento, para la oralización en el proceso. Los elementos de convicción son elementos, creo que es solamente para la investigación, para abrir un proceso, que si son suficientes o no son suficientes para que se dé si se está dando este delito o el delito que se está investigando. Claro, muy bien. A ver, una participación más al respecto. A ver, Lismet. ¿Está Lismet? Buenos días. Buenos días. Elementos de convicción y medios de prueba. Doctor, los elementos de convicción son para poder ver, para recabar si se va a acusar o no. O sea, en la investigación preparatoria, ¿no? Y ahora los medios de prueba ellos son cuando son más adelante. Cuando ya se formaliza, ahí ya medios de prueba, doctor. Estoy confundido, algo así. Ya, más o menos. Y ya. En efecto, como indican sus compañeros, no es lo mismo hablar de elementos de convicción ni de medios de prueba, ¿no? Los elementos de convicción son aquella actividad de indagación, de averiguación de la verdad respecto de algún hecho determinado, ¿no? Que se viene investigando. Esto, hablamos de elementos de convicción
a nivel de las diligencias preliminares y a nivel de la investigación preparatoria. Todo lo que se pueda, todas las evidencias que se pueda recabar a nivel de estas dos etapas, o subetapas en todo caso, de las diligencias preliminares y la investigación preparatoria propiamente dicha, van a ser elementos de convicción. Pero elementos de convicción, ¿para qué? Justamente, ¿cuál es la finalidad de la investigación preparatoria? Para determinar si hubo o no hubo delito, para determinar si a la persona a quien estamos investigando o no el error, para determinar, ¿no?, que el Ministerio Público pueda formular acusación o llevar a juicio a una persona, o en su defecto sobreseer la causa, ¿no?, ya sea a nivel de investigación preparatoria para disponer la no formalización de diligencias preliminares, mejor dicho, que no procede continuar con la formalización de la investigación preparatoria, o cuando ya se haya formalizado, para disponer la acusación o en su defecto el sobreseimiento. Todas las evidencias que se puedan recabar a nivel de las diligencias preliminares y la formalización de la investigación preparatoria, nos estaremos refiriendo a elementos de convicción. Es por eso que cuando uno realiza la formalización de la investigación preparatoria, haces los hechos, la calificación jurídica y los elementos de convicción que sustenta esta imputación, que sustenta esta formalización de investigación preparatoria. Y del mismo modo, cuando tú haces el requerimiento de acusación o sobreseimiento, también vas a hacer mención de los elementos de convicción que sustentan la acusación o el sobreseimiento. Pero además de esto, estos mismos elementos de convicción se pueden ofrecer como medios de prueba para su actuación en el juicio. Y entonces los medios de prueba o los elementos de prueba se van a considerar así aquellos elementos de convicción que son llevados al juicio oral, ofrecidos y admitidos para el desarrollo del juicio oral. Ahí se convierten ya no en elementos de convicción, sino en medios de pruebas que van a sustentar, en este caso, una sentencia. Solamente una sentencia se va a basar en los medios de prueba que se puedan actuar durante el juicio oral. El juez no puede argumentar su sentencia, por ejemplo, sobre un elemento de convicción llevado a cabo en las diligencias preliminares, si es que este elemento no ha sido ofrecido ni admitido como elemento o como medio de prueba para su actuación en el juicio oral, salvo que, por ejemplo, sea una prueba de oficio, ¿no? Tal vez a nivel de diligencias preliminares, el Ministerio Público ha realizado una actuación, pero no lo ha incorporado para su actuación en el juicio, el juez de oficio lo puede incorporar, pero se está incorporando, ¿no?, bajo un mecanismo, en este caso, la prueba de oficio, ¿no? Se ha incorporado, ya no es elemento de convicción, si ya es un medio de prueba. Entonces, ahí se manifiesta el principio de contradicción cuando las partes van a tener esta posibilidad de controlar esta actividad procesal a nivel preliminar, a nivel de investigación preparatoria, a nivel de etapa intermedia con las audiencias de control de acusación o sobreseimiento, y a nivel de juicio oral con el contradictorio, el interrogatorio o contrainterrogatorio de los medios de prueba, ¿no? En este caso, de los testigos, también de las objeciones que se puedan plantear sobre la lectura de piezas documentales o la realización de diligencias, ¿no? Puede ser una reconstrucción de los hechos, una inspección judicial, donde las partes tienen esa facultad de poder contradecir. Entonces, eso es lo que se realiza a nivel del principio de contradicción, que va a permitir a las partes poder contradecir las actuaciones que realizan tanto el uno como el otro. No solamente el imputado, el fiscal también tiene o está amparado por este principio de contradicción. Pero ¿cómo y dónde, no? ¿Cómo y dónde se puede ver el ejercicio de la actuación del principio de contradicción por parte del Ministerio Público? ¿En qué actuación, por ejemplo? ¿Alguien?
Porque lo común es que el imputado contradiga lo que haga el fiscal, y el fiscal puede contradecir lo que pueda realizar la parte imputada. A ver, otro chico. A ver, no me encuentro. A ver, Brian Zulca Ayuque. Brian. Doctor, buenos días. Buenos días. Ya, sí te escucho. A ver, lo común que hemos escuchado es que el imputado contradice, ¿no?, lo que argumenta el Ministerio Público en la formalización, acusación. ¿Dónde podemos ver que el Ministerio Público tiene esta posibilidad de contradecir o este principio de contradicción? ¿Qué actividad desarrolla el imputado? Sería después de la etapa de acusación, doctor. Ahí tendría el imputado que contradecir, ¿no?, a la otra parte del Ministerio Público. Ya. Con esto de elementos de prueba o elementos de comisión que se tiene. Ya, a ver, uno más. Ya, gracias, Brian. Jaime López. Jaime creo que sigue durmiendo todavía, ¿o no? Ya, entonces, a ver, Adriana. ¿También está durmiendo? Adriana. Ya, a ver, que más o menos les explico ya. ¿Dónde vamos a poder ver la manifestación del principio de contradicción? Sí, doctor, buenos días. En el Ministerio Público. Ya, te preguntaba, el principio de contradicción siempre lo hemos visto, lo hemos entendido, de que aparentemente sería el que mayor lo ejerce el acusado, ¿no?, o el imputado, ¿no?, que contradice o tiene la posibilidad de contradicción respecto de la actividad que realiza el Ministerio Público o a nivel de todas las etapas, ¿no? Pero ¿dónde podemos ver nosotros manifestado este principio de contradicción por parte del Ministerio Público? ¿Es posible? ¿No es posible? Doctor, cuando se hace el contrainterrogatorio. Ya, sí, está bien. Bueno, no estoy segura si sería posible, ¿no? Pero creo que ese principio de contradicción está más orientado a la parte imputada. Por eso es lo que decía, ¿no? Tenemos entendido eso, ¿no? Que está más orientado. ¿No me escucha? ¿Me escucha? Ajá, pero podría darse en el contrainterrogatorio cuando realice la fiscalía, por ejemplo. Doctor, mi línea es un poco lenta, pero sí le escucho, doctor. Ya. En efecto, una manifestación, claro, es en el interrogatorio y contrainterrogatorio, donde se realiza la contradicción de los argumentos en las cuales un acusado, un testigo puede estar virtiendo, ¿no? Pero una manifestación más clara se da en la etapa intermedia. ¿Cuándo? Cuando el acusado tiene también la posibilidad de ofrecer medios de prueba para su actuación. Entonces ahí se corre traslado ¿a quién? Al Ministerio Público, en ese acto nada más, no en la audiencia, y él tiene la posibilidad de poder oponerse a la admisión de estos medios de prueba, y es una clara manifestación del principio de contradicción. Así como el acusado tiene la posibilidad de contradecir la actividad del Ministerio Público respecto a la oposición, por ejemplo, de medios de prueba o alguna otra actividad, el Ministerio Público también tiene esa posibilidad cuando el acusado ofrece la actuación de medios probatorios para su actuación en el juicio. No solo el Ministerio Público, sino también en la parte acusada.
Y esto otro también vamos a ver pues en el interrogatorio y contrainterrogatorio, ¿no? Por ejemplo, también a nivel de diligencias preliminares, también, por ejemplo, las famosas constancias, ¿no? Hemos escuchado cuando se está realizando alguna diligencia, se deje constancia. A veces en los abogados, ¿no? Del imputado dice, se deje constancia que no se ha realizado tal cosa. O se deje constancia tal. Ese se deje constancia es una manifestación también de este principio de contradicción, ¿no? De contradicción, y en la que se va a ver a nivel de diligencias preliminares, pero eso, claro, va a estar más ligado a lo que pueda desarrollar o le pueda estar amparado al acusado, ¿verdad? ¿Alguna pregunta sobre este principio para pasar a otro principio? Por ejemplo, en esta diapositiva vamos a ver que la manifestación de este principio de contradicción se va a plasmar en el derecho a ser oído por el tribunal, ¿no? Justamente cuando tú vas a contradecir, vas a tener que ser oído, por este caso, por el tribunal, por los jueces, a ingresar pruebas, ¿no? Lo que decía, a ofrecer los medios de prueba, el acusado como el Ministerio Público, a controlar la actividad de la parte contraria, el derecho a refutar los argumentos que puedan perjudicarle, ¿no? Por ejemplo, refutar el ofrecimiento de un testigo, ¿no? Y ahí donde va el acusado va a decir que no se admita este testigo porque no es útil, no es pertinente o no es conducente, ¿no? Los requisitos que debe cumplir, por ejemplo, para el ofrecimiento de un medio de prueba, ya sea testimonial, pericial o documental, tiene que cumplir con 3 requisitos para su admisión para juicio: conducencia, pertinencia y utilidad. Si estos 3 no cumple, en la parte contraria, en este caso ya sea el fiscal o el acusado, puede objetar esta admisión de este medio de prueba, ¿no? Y ahí se manifiesta el principio de contradicción para ambas partes. El fiscal puede decir, el testigo que ofrece el acusado no es útil o no es pertinente, porque este testigo no es un testigo presencial de estos hechos, sino es un testigo, qué sé yo, de referencia, ¿no? Un testigo de referencia, un testigo de oídas, o no es conducente porque la actuación de esta diligencia, por ejemplo, un peritaje de falsificación, no puede ser admitido pues en un, ¿cómo se llama?, en un delito de homicidio, si no tuviera alguna relación, ¿no? Entonces, por ahí van contradiciendo, refutando los argumentos de una u otra de las partes, ¿no? Y el principio de inviolabilidad del derecho de defensa. El derecho de defensa es uno de los principios reconocidos por la Constitución, es una garantía constitucional que se encuentra regulado en el artículo 139, ¿no? En los incisos 14 y 15, donde vamos a poder ver manifiesta este principio del derecho de defensa. También en el código, ¿no? En el título preliminar, en el artículo 9, vamos a encontrar plasmado este principio o el derecho de defensa, ¿no? Pero, ¿qué vamos a entender por el derecho de defensa? La posibilidad de que el imputado no sea privado en ninguna etapa de la investigación, de diligencias preliminares, formalización de investigación preparatoria, etapa intermedia, juzgamiento o en la ejecución de la sentencia, del derecho de que ésta puede ejercer su defensa de manera libre, espontánea y de contar con una defensa técnica, en este caso por el asesoramiento de un abogado defensor. Pero el derecho de defensa no solamente se manifiesta en el derecho de tener un abogado, de poderme yo defender, de que sino de una defensa eficaz que pueda yo tomar de parte de un abogado. Y es por eso que se protege este derecho de no evitar una desventaja frente al Ministerio Público. En todo momento, el Ministerio Público o a nivel del juzgado le tiene que hacer conocer. El imputado tiene el derecho de conocer desde los primeros actos de investigación
de todas las diligencias que se realizan y de los hechos que se le atribuyen, obviamente precisando los motivos por el cual se le viene investigando, los motivos por el cual se le acusa o los motivos por el cual se le sentencia también. Entonces, ahí se va a ver, manifiesta el derecho de defensa, ¿no?, de la parte acusada. Y también en este caso, por ejemplo, el derecho de defensa va a estar garantizado cuando se cumplan de manera adecuada una diligencia y se garantice que ésta pueda ser entendida por el acusado o por las partes. Por ejemplo, se le va a adoptar, se le va a dar, ¿no?, por ejemplo, de un intérprete o de un traductor cuando éste no tenga las posibilidades de poder entender. En el caso de, por ejemplo, la persona sea una persona que habla solamente quechua, entonces se va a vulnerar el derecho de defensa cuando en el desarrollo de las diligencias preliminares o del juicio oral las audiencias se lleven a cabo en castellano y no tenga la posibilidad el acusado o la acusada de poder conocer qué es lo que se está desarrollando. Y para eso el Código Procesal Penal prevé en estos aspectos, ¿no?, la de asignarle un traductor, la de asignarle un intérprete que le permita también entender y comprender. Asimismo, también el derecho de defensa está relacionado con la no autoincriminación. El imputado no está obligado, no está facultado a la autoincriminación. Él no puede ser autoincriminado, ¿no? Y es más, aún así el acusado pueda decir yo soy responsable de estos hechos, el Ministerio Público tiene la obligación como defensor de la legalidad verificar a través de otros elementos de convicción que esta autoincriminación se encuentre de manera adecuada. La sola autoincriminación no es medio de prueba suficiente para la condena o acreditar la responsabilidad penal de una persona. El solo hecho de autoinculparse o autoincriminarse, como pasaba, por ejemplo, en el sistema inquisitivo medieval, en la que la confesión era la prueba privilegiada. Ahora la confesión no es la prueba privilegiada, se convertirá en prueba privilegiada para la sentencia de un determinado caso siempre que esté corroborado con otros elementos de convicción. Porque, ¿qué pasa en la práctica, no? Un ejemplo. En la práctica, en un delito, es común, en un delito de conducción en estado de ebriedad, en un delito de lesiones o homicidio culposo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Cambian muchas veces de conductor, ¿verdad? En una camioneta que hayan estado conduciendo, cambian de conductor. Porque a veces el que realmente venía conduciendo, tal vez es un funcionario, una persona reconocida, y a veces cambian a otra persona, ¿no? Y hemos visto eso en las noticias, de que se ha cambiado al conductor, ¿no?, para evitar alguna responsabilidad mayor de las consecuencias que pueda traer una determinada sentencia. Por ejemplo, a las inhabilitaciones. En el caso de un fiscal, por ejemplo, que esté conduciendo en estado de ebriedad, le generarían muchas más consecuencias. Entonces ahí cambian, ¿no? Ellos cambian de conductor o más o menos algo así. Entonces esto no va a permitir el adecuado esclarecimiento de los hechos. Pero esa sola autoincriminación de la otra persona que diga yo estaba conduciendo y yo soy responsable, no es suficiente, ¿no? Sino que esta autoincriminación tiene que ser corroborado con otros elementos de convicción. Por ejemplo, algún testigo que pueda indicar que en efecto esta es la persona que estaba conduciendo, algún medio tecnológico como por una cámara de videovigilancia que nos permita identificar que en efecto esta persona que se está autoincriminando era la que se encontraba conduciendo, o en su efecto desvirtuar también ese aspecto, ¿no? Entonces, ahí va a haber manifiesta, por ejemplo, también
el principio del derecho de defensa, ¿no? Y también en el de guardar silencio. El imputado no está obligado a declarar en ninguno de los estadios de la actuación procesal. A ver, ahí. ¿Alguien sabe en qué artículo se encuentra regulado el derecho de guardar silencio del acusado, el imputado o investigado? ¿Alguien tiene conocimiento en qué artículo se encuentra? El derecho de guardar silencio se encuentra regulado en el artículo 71 del Código Procesal Penal, dentro de los derechos que ampara al imputado. No dice el derecho de guardar silencio, no el de abstenerse a brindar declaración. Él puede hacer uso de su derecho de abstenerse a brindar declaración o a declarar a nivel preliminar o a nivel de la etapa de juicio oral. A nivel de juicio oral, por ejemplo, si el imputado no declara a nivel de juicio, se puede dar lectura a sus declaraciones previas que haya realizado a nivel de investigación preliminar, por ejemplo, ¿no? Ahí se puede dar lectura. Entonces, este derecho de defensa también se va a encontrar plasmado el hecho de guardar silencio, ¿no? El imputado, de guardar silencio respecto de la imputación que se le pueda estar realizando. Él no puede ser obligado a declarar. Y también, como vemos en la diapositiva, de poder tener una comunicación directa con su abogado defensor, el tiempo necesario para preparar su defensa, ofrecer medios de pruebas y la posibilidad de recurrir. La posibilidad de recurrir es la posibilidad de apelar una determinada actuación procesal, por ejemplo, a nivel de investigación preliminar. A nivel de investigación preliminar, por ejemplo, tenemos la posibilidad de recurrir cuando el Ministerio Público le ha denegado la actuación de una diligencia y éste acude al juez de investigación preparatoria para que pueda ser admitido el ofrecimiento de sus medios de prueba, ¿no? O de las diligencias, mejor dicho, que pueda solicitar la parte imputada, ¿no? Entonces, tener todas estas posibilidades. Cuando se emite una sentencia, la posibilidad de apelar de la misma, cuando al ofrecimiento por ejemplo, de algunas actuaciones probatorias, también la posibilidad de recurrir cuando estas no sean admitidas, ¿no? Entonces, todo este conglomerado de principios o subprincipios van a hacer que conformen el derecho de defensa, ¿no? El derecho de defensa que garantice una defensa eficaz del imputado, investigado o acusado, dependiendo de la etapa en que se encuentre, para que no se pueda vulnerar también este derecho, ¿no? Ahora vamos a ver el principio de publicidad. El principio de publicidad también de reconocimiento constitucional en el artículo 139. También vamos a encontrar en el artículo 1 y en el artículo 357 del Código Procesal Penal. Vamos a ver el principio de publicidad, la publicidad del juicio. Ahí quiero hacer una pregunta. A ver quiénes más están. A ver, Bonnie, la publicidad, bajo el principio de publicidad, ¿me escuchas? Sí, doctor.
Buenos días. Ya, bajo el principio de publicidad, ¿todo el desarrollo del proceso es público o hay determinadas etapas que son reservadas? Doctor, creo que sí hay algunas determinadas reservaciones, pero no sé en qué casos. No me acuerdo exactamente. Ya, ya está bien. Ah, Fanny Zorrilla. Presente, doctor. Todo el desarrollo del proceso en sus diferentes etapas es público o hay determinadas etapas o actuaciones que son reservadas, ¿no? Por ejemplo. Bueno, doctor, creo que en algunos casos, el juicio viene a ser, reservado, si no me equivoco. Ya. Por ejemplo, ¿en qué casos un juicio puede ser reservado? Algo que, ¿en qué caso? ¿En qué delitos, en todo caso, no puede ser reservado, por ejemplo? En el delito de violación, doctor. Sí, ¿por qué? Porque ahí se protege la intimidad de una persona, o se está ventilando De la intimidad, y la intimidad de la persona es reservada, ya. Está bien. ¿En qué otro delito más puede ser reservado un juicio, por ejemplo? No sé, Ya, por ejemplo, en el delito de que atenten el honor de las personas o se estén discutiendo determinadas marcas o patentes que sean únicos, ¿no? En la cual esta no debe ser, no puede ser público. En el caso de violación sexual de menores de edad. Pero la publicidad, como tal, como indica el mismo artículo, dice, toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral, público y contradictorio. El juicio, la publicidad o el principio de publicidad se va a ver manifiesta ¿dónde? En el juicio oral. Ahí es público, oral, y se va a manifestar lo contradictorio de todo el desarrollo del juicio oral. Ahí se manifiesta la publicidad. Es por eso que nosotros, por ejemplo, como estudiantes o ciudadanos, podemos ir a presenciar el desarrollo de un juicio oral. Los medios de comunicación, por ejemplo, también pueden tener acceso a determinadas audiencias que se desarrollan en el juicio oral. Y las actuaciones que, por ejemplo, se desarrollan a nivel de investigación preparatoria y diligencias preliminares, ¿serán públicas? Doctor, en estos casos solamente es para las partes. Claro. Ahí no se manifiesta, por ejemplo, la publicidad en todo su esplendor, sino que esta va a ser restringido, va a ser de libre acceso pública, pero solo para las partes del proceso. No pudiera venir, por ejemplo, cualquier persona, como si en el juicio oral, por ejemplo, donde dice, quiero presenciar la declaración de testigo que está brindando a nivel policial. ¿Podría o no podría darse eso, Adriana, a ver, por ejemplo? Adriana salió, creo que salió. Maldonado. Maldonado. Doctor, buenos días. ¿Me puede repetir la pregunta? No la escuché bien. Ya. Por favor. Entendemos que, por ejemplo, bajo el principio de publicidad, todas las personas deben ser sometidos a un proceso público, ¿verdad? Yo como a nivel de la diligencia preliminar estoy recabando una declaración de un testigo. Una persona puede venir e indicar el juicio es público y por lo tanto voy a presenciar la declaración de este testigo a nivel de diligencias preliminares, una declaración a nivel de fiscalía o a nivel de la policía. ¿Podría, bajo el amparo de la publicidad, él ser
presenciar esta diligencia? Sí. ¿Por qué? Doctor, en este caso, hay algunos casos que que no pueden ser presencial estos testigos, porque creo que hay testigos anónimos también, doctor, ¿o me equivoco? También puede ser, pero no va por ahí, sino decía a nivel de una declaración a nivel de fiscalía. Una persona, tercera persona que no tiene nada que ver con el proceso, puede, bajo el amparo de la publicidad del proceso, del juicio, indicar que puedes presenciar esa declaración. No recuerdo, doctor. O no. Ya, también Doctor, está bien. ¿puedo contar? Sí. A ver, Brian. Doctor, no estoy seguro, pero al momento de esto a nivel de fiscalía, para que puedas presenciar a lo que dicen a usted con este amparo de publicidad, creo que no sería, doctor, posible, ya que recién están recabando todos los elementos de comisión y prueba, para que de ahí recién, con todas las pruebas ya haya el juicio oral de juzgamiento, y lo cual sí, eso ya se puede ya hacer público, doctor. No sé si estoy seguro, corríjame, por favor. Bien, en efecto, Brian, el principio de publicidad se manifiesta en el juicio oral. A nivel de las diligencias preliminares, la formalización de la investigación preparatoria, el proceso es reservado para las demás partes no tengan ningún tipo de intervención o injerencia en el desarrollo de esta causa. Solo será público para las partes, para el Ministerio Público y para el acusado. Ellos nada más tienen acceso a todo el desarrollo de la actividad que se desarrolle en las diligencias preliminares y la formalización de investigación preparatoria. Bajo ese entendido, por ejemplo, ningún ciudadano podría participar en la declaración de un testigo que se recabe a nivel de investigación preparatoria, amparándose en la publicidad del juicio. La publicidad se va a manifestar en el juicio oral. Ahí sí, ¿no? Cualquier ciudadano, nosotros como estudiantes o como ciudadanos, podemos participar en la universidad. Podemos ver, a ver, cierren su audio. Ya, de no hacia la calle, quería que me lo sabes Cierren matar. su audio. Licencia. Ya. Por ejemplo, a nivel de juicio oral, sí, ¿no? Cualquier ciudadano puede participar. Pero ahí también la publicidad no es absoluta, porque van a haber restricciones en determinados delitos. En los delitos que generalmente se ventilan la intimidad o el honor de una persona, violación sexual, tocamientos indebidos, actos contra el pudor y todo lo que tenga que ver con la parte de gravedad cuando son menores de edad, ¿no? Ahí es reservado. Ahí sí, ni en el juicio oral, ninguna otra persona que no sea parte del proceso pueda presenciar este juicio. Entonces la publicidad o el principio de publicidad está relacionado a la actividad que se va a desarrollar a nivel de juicio oral, a nivel de la etapa de juicio, ¿no? Ahí todos pueden participar, todas las personas, inclusive los medios de comunicación también tienen participación ahí, y esto lo regula el juzgado, ¿no?, que está llevando a cabo el desarrollo de este juicio. Sí. Desde la pregunta, en el aspecto, o sea, de la investigación preliminar y preparatoria, ¿el abogado se puede acercar a revisar la carpeta fiscal? ¿Es necesario presentar un escrito? Se puede acercar en cualquier momento. Ya. Uno de los requisitos, por ejemplo, para que las demás partes, porque en principio,
el acusado o el investigado, no a nivel de investigación preliminar, el investigado y la parte agraviada y el Ministerio Público son los que tienen acceso a la carpeta fiscal. Pero ¿qué pasa si un abogado viene y dice, quiero leer la carpeta tal porque soy abogado de fulanito de tal? Primero tiene que tiene que haber una acreditación o lo que se conoce como el apersonamiento y la designación como abogado defensor de dicha persona. Una vez que se haya personado el proceso y haya sido designado por el investigado como su abogado defensor, sí tiene todas las facultades. En el artículo del Código Procesal Penal también manifiesta de tener acceso a toda la actuación que se recoge, ¿no?, a nivel de investigación preliminar, preparatoria y de juicio. Él sí puede tener acceso para poder dar lectura. Ahora, cada vez que voy a ir a leer la carpeta o revisar la carpeta estando apersonado, ¿necesito presentar un escrito? No necesitas presentar un escrito. Sino se constituye de manera directa y solicita la revisión de la carpeta, ¿no? Porque el Código Procesal Penal establece que en cualquier momento o en el desarrollo de la investigación preliminar o todo el proceso, el de abogado o el imputado tiene derecho a acceder a todos los elementos de convicción o medios de prueba a nivel de juicio que se vayan desarrollando o que se tengan. Entonces, no es necesario, por ejemplo, presentar cada vez que voy a ir a pedir al dar lectura, presentar un escrito. A nivel de juzgado se dejan constancias, sí, formatos, ¿no? Por ejemplo, cuando tú vas al juzgado como abogado a dar lectura a un expediente, rellenas un formato, ¿no? En ese momento nada más, rellenas un formato y se te da acceso. Igual a nivel de fiscalía se maneja también un formato de acceso a las carpetas fiscales. ¿Y para qué nos va a servir estos formatos? Justamente para garantizar su derecho de defensa. Muchas veces en audiencia, por ejemplo, ¿qué dicen como estrategia de defensa, no? El fiscal, nosotros no hemos tenido conocimiento de este medio de prueba o de este elemento de convicción o nunca se nos ha notificado, pero con estas constancias donde te deje fe o razón de que el abogado o el acusado o el imputado o el investigado ha tomado conocimiento de la actuación a nivel fiscal o a nivel de investigación preparatoria o a nivel de juicio, permitan garantizar, ¿no?, que no se ha vulnerado su derecho de defensa, de conocer o objetar las actuaciones que se está realizando. Muchas veces, por ejemplo, recién a nivel de juicio, cuestionan un testigo. Cuando a nivel de diligencias preliminares, pese a haber sido notificado, haber dado lectura a su declaración, nunca han cuestionado, ¿no? Entonces, recién a nivel de juicio empiezan a cuestionar y muchas veces para el fiscal estas constancias, estos formatos sirven, ¿no?, para desvirtuar la estrategia de defensa que plantea el acusado, ¿no?, a nivel ya de juicio. Indicar de que él desde un inicio, por ejemplo, tenía conocimiento de que existía este peritaje y como tal nunca presentó un peritaje de parte. Entonces, para eso es lo que más o menos se va a plasmar, ¿no?, en este principio de publicidad. Doctor. ¿Sí? Doctor. Sí, te escucho. Disculpe, doctor, una pregunta. En el caso de la investigación preliminar, cuando la persona agraviada está presentando su declaración, ¿puede estar presente el imputado? Ya. El imputado no, su abogado sí. El imputado no puede estar presente. Pero sí, el abogado del imputado sí puede estar presente. ¿Y esto por qué? ¿Por qué es importante el estar presente o no estar presente? No nos pongamos, también en el de la víctima, ya, pongámonos en ese ejemplo. ¿Por qué sería importante que el abogado del imputado esté presente en esa declaración a nivel de investigación preliminar, ¿no? ¿Para qué sería importante? ¿Dónde va a surtir sus efectos esa participación o no participación? ¿Tienen alguna idea? ¿Dónde va a ser importante eso?
Efecto para que más o menos el abogado se dé cuenta de qué se le está Para pasando. formular la defensa, doctor. Ujú. Ya, Para formular su defensa. claro, también. Otra vez, ¿por qué? ¿O por qué es importante que el imputado o el abogado del imputado esté presente en esa declaración? ¿Qué se garantiza con eso? Hemos hablado hace un momento. ¿Qué se garantiza con que el imputado esté presente en la declaración de la víctima o del testigo, ¿no? A nivel de diligencias preliminares. ¿Qué se garantiza con eso? Para una buena declaración, doctor, para que haya una eficaz declaración. Ya, pero eso, ¿en qué repercute? O sea, ¿qué garantizo con eso? No, obviamente, ¿qué está haciendo el abogado defensor, por ejemplo, ahí? ¿Qué está haciendo? Una actividad de control, ¿verdad? Porque él va a controlar de que se le formulen las preguntas adecuadas. Porque él se puede poner, señor fiscal, usted ya le está dando la respuesta. Usted le está haciendo una pregunta ya, o qué sé yo, dándole la respuesta, ¿no? O le está ayudando. ¿Está realizando un control o no? Sí, está realizando un control de que esta diligencia se realice de manera adecuada. ¿Y eso qué es? Es el principio de contradicción, la posibilidad de control de toda la actividad procesal, en este caso, la de preliminar, ¿no? María, ¿o no querías hablar? Eso iba a decir, doctor, el principio de control, pero ya, doctor. Ya, claro, pero de ahí, a ver, ya, se garantiza el contradictorio. ¿Y esto dónde nos va a servir? Ya hemos garantizado el contradictorio, pero lo que aquí se haga no puede sustentar, ¿verdad? ¿Cómo se llama? No puede fundar una sentencia, porque es un elemento de convicción. ¿Dónde nos va a servir que justamente el abogado del acusado haya participado en esta diligencia? Ya, les digo, por regla general, todos los testigos deben ser llevados de forma presencial a juicio, ¿verdad? Así dice el código. Todos los testigos. La actuación de estos testigos que a nivel preliminar han brindado declaración deben ser llevados a juicio. Y es donde se va a plasmar el principio de... ¿Qué principio se plasma cuando yo llevo a los testigos de forma física al juicio para su actuación? A ver, ¿qué principio se plasma cuando yo llevo a estos testigos al juicio oral de forma física? El principio de publicidad, doctor. ¿Cómo? ¿Principio de publicidad? ¿Duplicidad? No. Publicidad, doctor. No. Publicidad no tampoco. O sea, yo voy a llevar este testigo, ¿verdad? Por regla general dice, todo lo que yo haya recabado testigos, ofrezco testigos y voy a llevar a juicio oral a este testigo para que en juicio esta persona pueda brindar su declaración. Ser sometido al interrogatorio y contrainterrogatorio. ¿Qué principio se plasma en eso? A ver, ¿quién más está? Adriana, a ver, Adriana. No está. Doctor, ¿el principio de legalidad no se estaría resguardando ahí? No, tampoco. Doctor. La legitimación de la prueba, doctor. Que ambas partes puedan preguntarle al testigo. Sí, o sea, tiene relación, pero no es el principio que engloba eso. Cuando todos los testigos, por regla general, tienen que ir al juicio de forma física y presencial para ser sometidos al interrogatorio y contrainterrogatorio. O sea, yo tengo que ofrecer al testigo, no ofrecer su declaración. Es el principio de inmediación, donde el juez tiene que estar en un contacto directo con la actividad probatoria, en este caso con los testigos,
con lo que diga el testigo en ese momento, ¿no? Y las partes a través del interrogatorio o contrainterrogatorio. El principio de inmediación, o sea, el juez va a tener que ver lo que dice el testigo, la víctima, el perito, ¿no? Entonces, por ejemplo, un peritaje yo no lo voy a ofrecer para su lectura, hay determinados supuestos, pero por regla general se ofrece al perito, quien va a ir y va a explicar por qué, por el principio de inmediación. Por el principio de inmediación tiene que ir el perito a explicar cómo y por qué ha llegado a esta conclusión. Por el principio de inmediación tiene que ir la víctima, que se convierte en testigo, a explicar qué es lo que ha pasado, todos los testigos, ¿no? Y además de esto, obviamente, aquellas actuaciones documentales. Ahí se manifiesta el principio de inmediación. Ahí es donde... Sí. Doctor, ¿el colaborador eficaz también se convierte en testigo? ¿El quién? El quién no te escucha muy bien. ¿El colaborador eficaz se puede convertir en testigo, doctor? El colaborador eficaz en realidad básicamente va a depender, yo creo, de determinados aspectos. La colaboración eficaz es el imputado, en este caso el acusado, quien decide colaborar, ¿no? Respecto de algún acto que se haya podido realizar. Pero él, por ejemplo, para su proceso va a ser condenado, absuelto, se le va a redimir la pena, etcétera, de acuerdo a los supuestos, pero se va a convertir, en este caso, en un testigo. Tiene una calidad de una denominación que ahorita no me recuerdo muy bien. En un testigo excepcional, si no me equivoco, es para la actuación de los otros procesos, ¿no? De los otros miembros, por ejemplo, de una organización criminal. Se convierte ya en testigo, pero tiene una particularidad que ahorita la verdad no me acuerdo el término. Es como un testigo especial, no es un testigo común, ¿no? Este colaborador se convierte en una especie de testigo especial para los otros acusados, ¿no? Sí se convierte en testigo, pero especial, pero tiene una denominación, no es un testigo común, por decirlo así, ¿no? Para la próxima, ese aspecto lo voy a revisar bien y más o menos podamos explicar, ¿no? Algo breve, pero sí se convierte en una especie de testigo especial. Les iba a preguntar algo. A ver. Allá, como les decía, ¿no? ¿Dónde se va a manifestar? ¿Por qué es necesario que el imputado se le notifique y pueda participar en estas declaraciones? Como les había dicho, en el aspecto general, el testigo tiene que ir, el perito tiene que ir, la víctima tiene que ir al juicio. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si la víctima, por ejemplo, le y falleció y no llega a la etapa del juicio? No llegó a la etapa del juicio. Es un testigo presencial, directo y clave para la actuación de este medio de prueba. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Damos lectura a su declaración preliminar que ha brindado? O sí, ya no tenemos caso, ¿no? Porque ya el testigo falleció o la víctima falleció. La víctima a nivel de juicio se convierte para la actuación probatoria en testigo. Eso también hay que precisar ya. La víctima, cuando se va a juicio, llega a juicio dentro de la actividad, se convierte en testigo para la actividad, o sea, para el interrogatorio o contrainterrogatorio, se convierte en un testigo. Es un testigo directo, ¿no? Quien ha sufrido las consecuencias de este hecho ilícito, ¿no? De abuso sexual, hurto o lo que pueda determinarse. Ahí se va a manifestar, por ejemplo, ese requisito de que el abogado del imputado haya estado presente. Si el abogado del imputado ha tomado conocimiento de la realización de esta diligencia, haya participado o no en esta declaración puede ser leída a nivel de juicio oral, ya sea de testigo o de víctima, siempre y cuando, por ejemplo,
esta persona se encuentra imposibilitado de acudir al juicio, ¿no? Pero ¿qué pasa si para esta declaración nunca le hemos notificado al abogado del imputado? Nunca, y por ende no ha podido participar en esta declaración. Se ha violado primero que no se ha garantizado el contradictorio y por lo tanto esta declaración no puede ser ofrecida a nivel de juicio. Solo se van a ser admitidos, mejor dicho, las declaraciones preliminares siempre que se garantice el contradictorio. Se garantiza el contradictorio poniéndole en conocimiento a la otra parte de que en esa diligencia él puede participar. Si vino bien y si no vino bien, porque ya se le ha garantizado, se le ha puesto en conocimiento a la otra parte con la notificación de que se va a llevar a cabo dicha diligencia. Un minutito, por favor, es algo urgente de la Fiscalía. Aló, buenos días. Ya, mil disculpas porque a veces por el trabajo llaman para hacer algunas coordinaciones de las diligencias. Entonces, para eso es necesario, ¿no?, garantizar el contradictorio. Solo cuando el abogado o el imputado ha tenido conocimiento de la realización de esta diligencia, se le ha notificado válidamente y ha tenido la posibilidad de que a través de su abogado defensor pueda haber participado en esta declaración preliminar, solamente esta declaración sí puede ser admitido a nivel de juicio oral para su lectura, siempre que el testigo se encuentre imposibilitado, ya sea por muerte, por ausencia o por desconocimiento de su paradero. Y 1/4, cuando esta persona es víctima de amenazas y coacciones por otras partes. Cuando se dan estos 4 supuestos y el testigo no pueda ir, se puede dar lectura a su declaración. Pero para eso se necesita que se haya garantizado el contradictorio en esa diligencia. Vamos a garantizar el contradictorio cuando se le haya puesto en conocimiento a las partes de la posibilidad de que ellos puedan participar en esta declaración. Ahí se puede manifestar este principio también, ¿no? Vamos a la publicidad de los juicios. Como les decía, tiene que ver con la publicidad a nivel, básicamente ya del juicio oral, ¿no? A nivel de investigación preliminar, preparatoria, esta va a ser reservado. Solamente van a tener acceso las partes legitimadas en el proceso. Por ejemplo, a ver, una pregunta también que muchas veces me he hecho. ¿Un testigo puede dar lectura a la carpeta fiscal? No, doctor. ¿Puede dar lectura a un testigo a la carpeta fiscal? ¿O al expediente No, también? doctor. No puede. No, doctor. Ya, en efecto, porque no es parte, un testigo no es parte del proceso, ¿no? Las partes del proceso, el acusado, el investigado, la parte agraviada, el tercero civil y el Ministerio Público. Los testigos no son partes del proceso, tienen actuación en el proceso, en las diligencias, pero no son, y por lo tanto ellos no tienen acceso a los documentos que se puedan tener en el expediente. Y en el caso de un perito, el perito tampoco es parte del proceso. ¿Él puede tener acceso a la carpeta? A ver, Adriana, en anticorrupción, ¿los peritos tienen acceso a la carpeta? ¿Has visto alguna actuación? Bonnie, ¿un perito puede tener acceso a la carpeta o al expediente también, no?
No. Bien. Un perito, por ejemplo, sí puede tener acceso a la carpeta. ¿Me escuchan, verdad? ¿Están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Pues, un perito sí puede tener acceso a una carpeta fiscal para la realización del peritaje que le vaya a realizar. Por ejemplo, un peritaje de veracidad, por ejemplo, de las firmas o huellas, tiene que tener acceso, revisar la carpeta fiscal y a partir de ahí poder extraer o tomar algunas muestras. En un peritaje contable tiene que tener determinados documentos, es más, puede tener copia de algunos documentos que están insertos en las carpetas. Entonces, un perito sí puede tener acceso a la carpeta fiscal, mientras un testigo no, pero el perito sí. El perito puede tener acceso a las carpetas, inclusive a obtener copias, ¿no? Para la realización de este informe pericial. Pasamos al principio de oralidad. El Código Procesal Penal nos han dicho que es público, oral y contradictorio, ¿no? Y tenemos la idea de que la oralidad se manifiesta como en los grandes juicios, por ejemplo, los oradores en Roma, o en los juicios que vemos, por ejemplo, en las películas en Estados Unidos, los abogados, todo de manera oral están realizando, ¿no? Esto será así, no será así, o dónde se ve plasmado la oralidad de este principio en el Código Procesal Penal, o en el desarrollo de la actividad probatoria. La oralidad está referido a la actuación que va a tener las partes respecto de la actuación en el juicio o a través de la actuación jurisdiccional, porque no solamente en el juicio es oral también a nivel de las audiencias de etapa intermedia, de los requerimientos de prisión preventiva o de medidas coercitivas que se puedan desarrollar previo a una audiencia. En todas las audiencias que se van a realizar, la fundamentación y argumentación tienen que ser oral de todas las partes, del fiscal, del acusado y también el juez. El juez también va a tener que plasmar el principio de oralidad, resolver, por ejemplo, alguna petición de forma oral, sustentar su sentencia de forma oral. Entonces, esto permite que las partes, en este caso el acusado o imputado, el Ministerio Público a través del fiscal y el juez puedan argumentar, sustentar de forma oral las peticiones, requerimientos o actuaciones que éstas puedan desarrollar. La oralidad básicamente se va a dar a nivel del juicio oral. Es ahí donde se ve plasmado la oralidad. A nivel de etapa intermedia, en las audiencias que éstas se puedan desarrollar con la actuación de las partes. Ahí, como dice, ve, la oralidad es una característica inherente al juicio oral, dice. Entonces, se va a realizar, por ejemplo, ¿no? Tenemos en el juicio oral los alegatos de apertura. El alegato de apertura, el fiscal lo realiza de forma oral, donde fundamenta la imputación que le atribuye al acusado, los medios de prueba que van a permitir sustentar esta imputación. Y asimismo los alegatos de apertura o la teoría del caso, que también se le conoce, ¿no? Del acusado. Entonces, donde ellos van teoría del caso respecto de la responsabilidad
o no responsabilidad van a través de las partes respecto de un hecho que se les atribuye a estas personas, ¿no? Tenemos ahora, por ejemplo, en las audiencias de prisión preventiva, las sustentaciones son orales, en la etapa intermedia, el control de acusación, el de sobreseimiento o el control mixto también son orales. El Ministerio Público va a sustentar su acusación de forma oral, la parte acusada también contradecirá esta de forma oral. Pero entonces surge la pregunta de que ya no es de forma escrita. Las actuaciones, por ejemplo, la que se realiza en juicio oral, son plasmados en un acta. Existe un acta donde todo lo que se ha oralizado, la parte esencial y sustancial, son plasmados en un acta que garantiza el desarrollo de dicha diligencia, ¿no? Donde se pueda ver plasmado. Por ejemplo, las sentencias también son leídas de forma oral, pero también estas van a ser complementadas con una resolución de forma escrita. La resolución de forma escrita. Entonces, la oralidad es la actuación física que van a realizar las partes, ¿no? En la argumentación de sus posturas, ya sea el acusado, ya sea el Ministerio Público o las demás partes. Y el principio de inmediación, vamos a ver el principio de inmediación, por ejemplo, que como les había indicado hace unos momentos, esto se va a dar en dos ámbitos, ¿no? En la relación que existe entre quienes participan en el proceso y el tribunal. El principio de inmediación, el contacto directo que tiene que tener el juez con las partes, con el acusado, con el fiscal, con el tercero civil responsable, ¿no? O sea, tiene que haber una actuación directa entre todos los entes que conformarán este juicio oral. El acusado, el agraviado, el tercero civil responsable, o el actor civil también si se ha constituido, y el Ministerio Público, donde todos puedan confluir. Tiene que haber una inmediación entre las partes, pero además una inmediación con las pruebas. Por ejemplo, un testigo tiene que ir a juicio, sí o sí, para que el juez, bajo el principio de inmediación, pueda presenciar esta declaración a través del interrogatorio y contrainterrogatorio. Y se forme pues una idea clara, ¿no? Por ejemplo, es muy importante la gesticulación que van a realizar los testigos, cómo lo dicen de forma convencida o no lo dicen de manera convencida, o muestran gestos tal vez de temor o qué sé yo, ¿no? Entonces, esto va a garantizar el principio de inmediación. El magistrado o el juez o los jueces tienen que tener contacto con las partes y tener contacto directo con los medios de prueba, con las pruebas, ¿no? Contacto directo con las partes y contacto con la actividad probatoria que se va a desarrollar en esta etapa, ¿no? Por eso dicen, no, la inmediación da lugar a una relación interpersonal directa, frente a frente, cara a cara, ¿no? De todos entre sí, del acusado, del juzgador, del acusado, acusador y del acusado y los defensores, ¿no? Entonces, tiene que haber un contacto directo entre estas partes, ¿no? Y ahí, como dicen, el juzgador conoce directamente la personalidad, las actitudes, las reacciones del acusado, ¿no? Que va a ser un aspecto muy importante también, porque el juez va a poder percibir si el testigo, si el acusado o la víctima señala lo que señala lo hace de forma convencida, tal vez de forma dubitativa, porque el documento puede decir sí, pero por ejemplo en el juicio puede decir sí, pero de manera dubitativa, ¿no? Entonces le genera una idea al juez respecto de la valoración que va a realizar de esta actividad probatoria. Por eso es necesario la actuación. En el papel o en escrito puede, a nivel de diligencias preliminares, por ejemplo, donde no hay inmediación del juez, puede decir, sí, reconozco haber cometido este delito. Pero a nivel de juicio, por ejemplo, bajo la inmediación, puede decir lo mismo, pero de otra manera, no segura, dubitativa, o tal vez temeroso, donde la convicción del juez va a ser distinta, ¿no? Va a decir, pero a que una persona de manera firme
te diga si he cometido o no he realizado, o si he visto o no he visto la producción de determinado hecho, entonces genera una mayor convicción en el magistrado, ¿no? Entonces, por eso es importante esta inmediación con las partes y con los medios de prueba, con los testigos, con los peritos, con algunas actuaciones documentales que se puedan realizar también. Por eso es que el juez conoce directamente la personalidad, las actitudes. Si, por ejemplo, no hubiera inmediación, solamente se daría lectura a una declaración. En una declaración, por ejemplo, muchas veces las víctimas pueden llorar, ¿no? Pueden estallar en llanto, tristeza. Muchas veces las actitudes de las víctimas, por ejemplo, víctimas de abuso sexual, se callan, y eso a nivel de un documento escrito no se puede visualizar, no se puede apreciar, ¿no? Pero sí, con la inmediación, teniendo al testigo, teniendo a la víctima ahí, el juez puede apreciar y valorar estas actitudes, ¿no? De tal vez de depresión, de conmoción, de alegría, de firmeza, de convicción, como lo dice el testigo. Entonces, eso va a garantizar la inmediación. A ver, ¿alguna pregunta en el principio de inmediación? ¿Me están entendiendo? ¿No estoy entendiendo? Sí, te escucho. En el caso de que por X motivos no se pueda o no pueda asistir el testigo, que es un testigo fundamental en este caso, por ejemplo, digamos, un hipotético caso, en la declaración ante la fiscalía, su declaración es importante, sin embargo, para llevarlo a juicio no se puede por X motivos. ¿Cómo se haría en este caso, doctor? Ya, hace un momento más o menos les expliqué sobre esa circunstancia. ¿Por qué es importante el contradictorio? Garantizar el principio de contradicción, ¿no? Ahí justamente lo que les decía. Primero, hay 4 supuestos en los cuales un testigo, un perito, no puede llegar a juicio. Primero, por muerte. O sea, cuando el testigo fallece, no vas a poder llevar al juicio. Segundo, cuando se desconozca el paradero del testigo. O sea, no se sepa dónde está este testigo. No se sepa dónde está este testigo. Tercero, por ausencia del testigo. La ausencia está referido, por ejemplo, cuando el testigo se encuentra en el extranjero. O sea, el testigo está ausente, ¿no? En esta ausencia e imposibilidades también. Ausencia e imposibilidad de acudir. Si, por ejemplo, el testigo es citado, está en Europa, y la labor que él desarrolla ahí es indispensable, ¿no? Por ejemplo, en estas situaciones de pandemia, por ejemplo, el testigo ahorita está viviendo en Estados Unidos, y ahorita sabemos que no hay vuelos de Estados Unidos para el Perú. ¿Está imposibilitado de venir este testigo? Sí, ¿verdad? No puede venir este testigo. Y cuarto, cuando el testigo es víctima de amenazas o coacciones por parte de terceras personas. Cuando el testigo es víctima de amenazas, sobornos, de ofrecimiento de dádivas, ¿no? Entonces, no va a poder tampoco ir a juicio. Cuando se producen estos 4 supuestos, ¿qué se hace? Se hace la declaración que este testigo, víctima, ha declarado a nivel policial o fiscal, se lleva al juicio oral. ¿Para qué? Para su lectura. Solo en esos casos, esta declaración vamos a llevar al juicio oral. Y no va a haber inmediación, pero por causas debidamente justificadas, ¿no? No va a haber inmediación porque nos encontramos en cualquiera de estos supuestos. Pero ya está bien, no va a haber inmediación, pero se tiene que garantizar algo importante, ¿no? Que es el contradictorio. Para que esta declaración pueda ser llevada a juicio para su lectura, tiene que haberse garantizado el contradictorio, que quiere decir la posibilidad de las otras partes de poder participar en dicha declaración. ¿Cómo se garantiza?
con la notificación de esa diligencia. Si tú le pones en conocimiento al acusado de que se va a llevar a cabo la declaración del testigo de la víctima en determinadas fechas, entonces estás garantizando el contradictorio, porque él sabe a través de su abogado que puede participar en todas las diligencias. Y si no vino a esta diligencia, igual se está garantizándose el contradictorio. Y si viene y participa, con mucha más razón, ¿no? Se ha garantizado el contradictorio, entonces esta declaración se encuentra expedita para ser llevado a juicio, ¿no? Ahí sería otra pregunta sobre este principio. Principio de inmediación. Principio de unidad y concentración. El principio de unidad y concentración es que está referido a la actividad de los juicios, ya básicamente, o la actividad de los juicios que se puedan realizar a nivel de investigación preparatoria, como por ejemplo la prueba anticipada, a nivel de la etapa intermedia, el control, las audiencias de control de acusación y sobreseimiento, a nivel de juicio oral, ¿no? Que las audiencias tienen que ser únicas o unitarias en este caso, ¿no? El principio de unidad aconseja que una audiencia se deba realizar en una sola sesión. Toda se debe realizar en esa sesión. No tiene que haber, ¿cómo se llama?, lapsos excesivos de que se puedan realizar o diferir, ¿no?, de las sesiones en 3 o 4 sesiones. Entre una sesión y otra sesión de una audiencia, ¿cuántos días no debe superar? ¿Alguien sabe? Las audiencias se pueden llevar en 2, 3 o 4 sesiones, pero una sesión lo llevo hoy día, la otra sesión en un plazo máximo de cuánto se debe llevar a cabo. O no tiene plazo, no puedo programarlo, lo llevo a cabo una sesión hoy día, ya mejor de acá 2 meses la otra sesión. ¿Puede ser así? ¿Debe ser así? ¿No debe ser así? ¿Existe algún plazo sobre la actuación que se deba llevar a cabo, un intervalo entre sesión y sesión? Debe haber un plazo, no debe superar los 8 días hábiles. Si se va a llevar en forma de sesiones, no debe superar más allá de 8 días hábiles. Si supera 8 días hábiles, se quiebra esta actuación y tiene que volverse a llevar de nuevo todo. Por ejemplo, en el juicio oral, ¿no? El juicio oral generalmente se lleva por sesiones. Por ejemplo, las otras diligencias, etapa, control de acusación, sobreseimiento, por lo general se lleva a cabo en una sola sesión. Por lo general, salvo que se trate de un caso complejo donde haya demasiados imputados, algo así, entonces no hace factible que en una sola sesión se pueda llevar a cabo. En esos casos se puede diferir, ¿no?, en 2 o 3 sesiones. Pero en el juicio oral es donde se ve con mayor claridad que se lleva a cabo el juicio oral en los delitos en 3, 4, 5 sesiones, ¿no? Pero entre sesión y sesión no debe superar los 8 días hábiles. Si es que en 8 días hábiles no se instala la siguiente sesión, el juicio se quiebra y se tiene que volver a llevar el juicio oral. Ese es el principio de unidad y concentración. Es decir, la concentración también está referido básicamente a que en una sola audiencia se pueda desarrollar y resolver todo lo que se pueda plantear en esa diligencia, ¿no? El principio de concentración se refiere primero a que la etapa de juicio oral será de materia de juzgamiento solo los delitos sujetos de la acusación, o sea, todo aquello que se ha ofrecido para su actuación. Se tiene que concentrar ahí toda la actividad probatoria, los debates respecto de la comisión o no del hecho que se le atribuye al acusado y ésta permita sustentar una posible responsabilidad. También el principio de concentración requiere, dice, entre la recepción de la prueba y el debate y la sentencia existe la mayor aproximación posible, ¿no? Por eso
los juicios no pueden durar de forma indeterminada, aunque en la práctica, por ejemplo, sí vemos que los juicios pues no demoran o no se resuelven, mejor dicho, en un plazo razonable, ¿no? Hay juicios que demoran años, 3, 4 años. Un juicio, por ejemplo, un proceso de omisión a la asistencia familiar, ¿cuánto tiempo creen que demora para ustedes? Un juicio de omisión a la asistencia familiar, ¿cuánto tiempo creen que demora en la actualidad o en la práctica para ser sentenciado? Entre el requerimiento de acusación directa que se puede hacer o proceso inmediato hasta el momento en que se dé a la sentencia, obviamente siempre y cuando no haya terminación anticipada o conclusión, generalmente transcurren entre 3 a 4 meses aproximadamente. Un juicio de omisión a la asistencia familiar. Imagínense un juicio de homicidios, un juicio de corrupción de funcionarios, un juicio con 20, 30 imputados o 10 agraviados, un juicio complejo. Un juicio complejo va a durar más allá de 2 años hasta que se sentencie. Y en los casos de corrupción de funcionarios muchas veces hasta más, ¿no? Y ahí donde podemos decir, sí, pues entonces no se cumple el principio de concentración, unidad o concentración, sí, pero esto también van a estar amparados, esta demora excesiva, el amparo del plazo razonable, ¿no? El plazo razonable, en su vertiente positiva, hace ver de que muchas veces en estos determinados casos donde hay 20, 30 imputados, pues estos juicios no se vayan a desarrollar en 1, 2 o 3 meses, no, sino que hacen necesario que se vaya a desarrollar en plazos muy largos, y también ahí va a estar la carga procesal que tienen los juzgados, ¿no? Donde no van a permitir que los juicios, los procesos se desarrollen de manera concentrada, o sea, en el tiempo más breve posible, ¿no? Ya imaginemos, por ejemplo, en el caso de Keiko Fujimori, cuántos años está durando, ¿no? Ya son años y a nivel todavía están de investigación preparatoria y se puede ver, ¿no?, toda la complejidad del caso, ¿no? Esto va a estar en función también de la complejidad del caso que se pueda estar desarrollándose, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, también el principio de presunción de inocencia. Este es un principio muy importante, ¿no? La presunción de inocencia, que muchas veces ha sido transgredido a nivel preliminar por los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación tienen una particularidad especial de poder realizar una argumentación preliminar respecto de la responsabilidad o no de una persona, y se ve vulnerado, por ejemplo, la presunción de inocencia. Solamente se quebrará la presunción de inocencia cuando se obtenga una sentencia. A ver, ¿qué tipo de sentencia debo de tener para ya no hablar o haber quebrado la presunción de inocencia? Firme, ¿no? Ah, efectivamente. ¿Solo firme? Consentida también, doctor. Ya. ¿El firme y consentida son lo mismo? ¿Cuándo una sentencia es firme y cuándo una sentencia es consentida? ¿O es lo mismo? En efecto, en esos dos casos, cuando una sentencia es firme o consentida, estamos hablando pues ya de cuando se haya condenado a una persona, de que ya no está amparado por la presunción de inocencia, ¿verdad? Pero una sentencia es firme, ¿será igual a una sentencia consentida? ¿Es lo mismo? ¿Cuándo una sentencia adquiere firmeza? A ver, les explico. Una sentencia tendrá el carácter, o se le denominará una sentencia firme, cuando habiéndose ejercicio los medios impugnatorios, en este caso han apelado segunda instancia y esta ha sido confirmada. Ahí hablaremos de una sentencia firme cuando se han agotado las instancias correspondientes. En este caso, la segunda instancia. A nivel de segunda instancia,
se ha determinado o se ha confirmado, por decirlo así, lo resuelto en primera instancia. Entonces, esta sentencia se convierte en firme y consentida por su propio nombre cuando no se ha ejercido ningún medio de defensa, ningún medio de impugnatorio. Cuando no se ha apelado, las partes han consentido lo resuelto, ¿no? A nivel de primera instancia no se ha interpuesto apelación, es una sentencia consentida. No ha habido la actuación de algún medio impugnatorio, simplemente se ha dejado consentir. Y firme, cuando habiéndose interpuesto algún recurso, esta ha sido confirmada. Entonces, firme y consentida. Cuando se dan estos dos supuestos, es ahí donde se va a quebrar, ¿no?, la presunción de inocencia como garantía constitucional que ampara a todas las personas. En tanto no se tenga una resolución debidamente allá para que se quiebre la presunción de inocencia, le adicionan una más, debidamente motivada. Puede ser consentida, puede ser firme, pero si no está motivada, ¿qué se vulnera? ¿Qué se vulneraría ahí? Esta, mira, les pongo el ejemplo, ¿ya? Primera instancia, condena. Segunda instancia, confirma. Pero no está bien motivado, porque para que una sentencia adquiera la calidad de cosa juzgada, necesita ser firme, consentida y que tenga que estar debidamente motivada y quiebre la presunción de inocencia. ¿Y qué pasa si es que no se garantiza la debida motivación? Se puede interponer casación, ¿verdad? La casación, uno de los presupuestos para interponer casación es que se vulneren los principios constitucionales. Una garantía constitucional. Una garantía constitucional es la debida motivación de las resoluciones judiciales. Entonces, bajo este supuesto, yo puedo interponer casación, que no es una etapa más, pero ya estoy poniendo casación. ¿Y qué pasa si me rechazan la casación? Ahí queda todo. ¿Qué harían ustedes como abogados? Ya les rechazan la casación. Les dicen, no, señor, no, acá no. Improcedente la casación. ¿Qué harían? ¿Qué harían ustedes como abogados? ¿Qué plantearían? ¿O ya ahí quedaría todo? A ver, María, uno. María. Maldonado. Tampoco. ¿Qué haría ya a nivel de planteo casación, pero me rechazan la casación? ¿Qué mecanismo adoptaría el abogado del imputado, ¿no? ¿Qué haría para revertir esa o ya no hay ningún mecanismo? Doctor, creo como la casación es, se podría decir, no es el último recurso extraordinario que se puede presentar, pero en este caso creo que sí hay Ya han rechazado. Sobre los derechos fundamentales, creo se puede acudir a la Corte Internacional. Pero no me recuerdo el nombre, doctor. ¿Americana? O sea, al Fuero Internacional. Sí, pero o sea, solamente son no todos, sino que creo que cuando son derechos fundamentales de la persona o algo así, no recuerdo bien, doctor. Ya, bueno, por lo menos tienes idea. A ver, otro. ¿Qué haríamos? A ver, Adriana. Han llevado procesal penal, ¿no? Tengo entendido que el año pasado han llevado procesal penal. No, todavía no hemos llevado procesal penal. No, la primera vez que estamos llevando con ustedes. Constitucional, mejor dicho, procesal constitucional. Han llevado, ¿no? Ya, procesal constitucional. Doctor, justo le iba a decir eso, que lo haríamos en un proceso constitucional ya.
Y después de eso, si también, supongamos, no me aceptan en el ámbito constitucional, podría ir recién a la Corte Interamericana. En efecto. O sea, claro, ¿no? O sea, a nivel del proceso penal, se podría decir, primera instancia, segunda instancia, y nos rechazan la casación, los mecanismos que nos ofrece la norma procesal penal se han agotado. Pero yo como abogado, ¿qué hago? O sea, ¿qué puedo realizar para revertir esta decisión? No me puedo quedar de los brazos cruzados. Entonces, se puede, igual el Ministerio Público, por ejemplo, se absuelve y absuelve y absuelve, ¿no? Se absolvió y no te admiten la casación, también podría darse el caso. Algunos dicen que el Ministerio Público no puede accionar los mecanismos de defensa constitucional, por ejemplo, el amparo, el habeas corpus, etc. Algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Pero en el caso del imputado, pongámonos en este caso, el imputado puede interponer, por ejemplo, en ese caso, si de por medio está la libertad de la persona. En un proceso penal, de hecho, va a estar la libertad de una persona de por medio porque se le ha condenado y qué sé yo, estará con mandato de detención o tal vez ya está cumpliendo, ¿no? Ya está cumpliendo prisión. Entonces voy a tener que poner un habeas corpus. ¿Pero qué tipo de habeas corpus voy a poner? ¿Qué tipo de habeas corpus? Voy a poner un habeas corpus contra resolución judicial. Habeas corpus contra resolución judicial que vulnere el debido proceso o la tutela procesal efectiva. Y dentro del debido proceso va a estar la motivación o la debida motivación. Solamente ese va a ser el único medio donde yo pueda atacar esta resolución, en este caso esta sentencia, porque no se ha vulnerado una garantía constitucional que es la debida motivación. Y ahí, ¿no? A nivel de este proceso constitucional del habeas corpus, primera, segunda instancia, puedo acudir al Tribunal Constitucional. Al tribunal. Y eso es lo que ha pasado, por ejemplo, no tal vez con una sentencia, pero eso es lo que ha pasado en el caso de Ollantumala, en el caso de Nadine Heredia, ¿no? A ellos en la prisión preventiva han acudido a primera instancia, segunda instancia, hasta casación. Y recién después de eso han ido al procesos constitucionales de habeas corpus y recién, ¿no? Primera, segunda instancia, hasta el Tribunal Constitucional, donde el Tribunal Constitucional les ha dado la razón. ¿Por qué? Por motivación. Ahí todo se ha hecho por motivación, porque no se había motivado el peligro de fuga, los fundados y graves elementos de convicción, etcétera, ¿no? Muchos aspectos que involucran la motivación de una resolución judicial. Y cuando agotas la instancia interna, esto es, con los resueltos sobre el fondo por el Tribunal Constitucional, puedo acudir a la instancia internacional. Pero ahí, por ejemplo, yo no puedo acudir a la Corte de frente. No puedo acudir a la Corte de frente. Yo interpongo mi demanda a la comisión. Solo si la comisión decide que mi caso pueda pasar a Corte, recién llego a la Corte, ¿no? Pero si la comisión dice que no puedo llegar a la Corte. Es como el Ministerio Público, ¿no? El titular de la acción internacional es la comisión. Solo él puede llevar a cabo a la Corte tu caso, ¿no? Igual en el Ministerio Público, solamente quien puede llevar a juicio de un caso es el fiscal. Algo parecido a eso, ¿no? En esa instancia. Entonces la presunción de inocencia va a estar amparado y garantizado por determinados principios que van a hacer de que toda persona sea considerada inocente desde los primeros actos de investigación y durante todo el proceso, mientras no se haya declarado su responsabilidad en una resolución debidamente motivada y que ésta haya alcanzado la calidad de firme, ¿no? El tipo de resolución. Y para esto, obviamente, que tenga que estar sustentado pues, en determinados elementos o medios de prueba, ¿no? Que acrediten de manera suficiente
la responsabilidad y con las garantías procesales, ¿no? Por ejemplo, la no actuación de pruebas ilícitas que puedan vulnerar la presunción de inocencia del imputado. ¿Alguna pregunta sobre la presunción de inocencia? Doctor, doctor, una pregunta. Cuando van a la Corte Internacional, ¿ahí van todos los delitos o hay específicos? ¿Cómo? Cuando ya, o sea, después, cuando tenían la casación, van a la Corte, como se estaba mencionando, ¿es sobre todos los delitos o hay delitos específicos? No. A la Corte, en primer lugar, no. A la Comisión y posterior Corte no se van. Ajá, sí, a la comisión. Se van por la vulneración de derechos fundamentales y a nivel internacional se le conoce como la vulneración de derechos humanos. O sea, no vamos por un delito. Ahora, esta vulneración de derechos fundamentales o derechos humanos que se le conoce a nivel internacional pueden darse en un proceso y a través de un delito, ¿no? Pero la Corte no se va a pronunciar sobre el delito, la Corte se va a pronunciar sobre la vulneración de los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, constituye como derecho humano el debido proceso o la motivación que ésta tenga que estar para privarle de la libertad a una persona. Entonces, lo que va a resolver es si se ha vulnerado o se ha garantizado el debido proceso o, en este caso, la debida motivación, ¿no? Si esto se va a pronunciar solamente sobre la debida motivación en este caso, más no así sobre los otros aspectos. Por ejemplo, sobre la detención ilegal, ¿no? Obviamente esto va a nacer de un delito, pero no se va a pronunciar sobre el delito, sino sobre la vulneración o amenaza, en este caso vulneración de un derecho humano o derecho fundamental que lo conocemos a nivel interno y derechos humanos a nivel internacional. La protección de un derecho fundamental a nivel internacional se le denomina derechos humanos. Entonces, ahí recién vamos a primero a la comisión y si la comisión decide, a la Corte, ¿no? Ya, ¿alguna otra pregunta? Para pasar a ver, vamos a pasar a Nevis in idem. Sí, al principio de Nevis in idem. Esto se va a plasmar también en dos ámbitos, en un ámbito procesal y en un ámbito material, de que ninguna persona primero pueda ser procesada 2 veces por los mismos hechos o 2 veces condenada por los mismos hechos. Entonces, la prohibición de una doble investigación o de una doble sanción respecto de los mismos hechos que se le puedan a procesar, ¿no? Y también, como dice, la prohibición de vivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada, ¿no? Puede ser la amnistía, el indulto, el sobreseimiento y la prescripción. Si yo ya he sido sometido a un proceso en la cual, por ejemplo, se ha determinado mi inocencia, nuevamente no se me puede abrir otro proceso por estos mismos hechos. La prohibición de una doble investigación. Ya me han investigado, se ha resuelto mi caso de manera favorable, tal vez para mí, en la que se me ha absuelto de la causa, y esto ha sido impugnado y se ha confirmado, ha adquirido la calidad de firme o consentida y ejecutoriada por ende, y ya nadie del Estado no puede iniciar una investigación, una nueva investigación en este caso, por estos mismos hechos, porque se produciría la vulneración al Nevis in idem, ¿no? De que no 2 veces no podemos investigar a una persona, o 2 veces no se le puede sancionar también a una persona por los mismos hechos. Pero ahí hay que tener algo claro. La sanción administrativa y la sanción penal, que son muy distintas. Por ejemplo,
en el caso de conducción en estado de ebriedad. En el delito de conducción en estado de ebriedad, se te sanciona por haber conducido en estado de ebriedad a una pena, se te condena, pero a nivel administrativo también se te sanciona a una multa, la retención o cancelación de tu licencia de conducir. Entonces, por ejemplo, ahí no se vulnera el principio de in bis in idem, porque la finalidad que persigue la sanción administrativa y la sanción penal son distintas, ¿no? Tienen una naturaleza distinta, en la que no va a ser posible la vulneración del principio de in bis in idem. Como dice ahí, constituye una garantía constitucional que impone como límite al poder punitivo del Estado. Entonces, esto es un límite al Estado, ¿no? De poder investigarte o de poder sancionarte 2 veces por los mismos hechos. El requisito indispensable es que sean los mismos hechos. Ahí va una pregunta, creo que también alguna vez les he indicado en clases. En el caso, por ejemplo, de las investigaciones fiscales, se archivan, se apelan y quedan con elevación de actuadas y quedan consentidas. ¿Se puede volver a reabrir en este caso una investigación preliminar o fiscal? ¿Es posible? Sí, doctor. ¿Cómo y cuándo? Doctor, sí, pues, sí es posible siempre y cuando aparezcan nuevos elementos que no se haya actuado anteriormente. Ya, está bien, ese es un supuesto. Hay otro supuesto más. Cuando se pueda reabrir un caso, una investigación. Cuando hay una deficiente investigación, cuando se ha realizado una deficiente investigación. ¿Pero esto cómo? Primero, se tiene que tener en cuenta un aspecto. Cuando uno va a indicar, por ejemplo, a nivel preliminar, ¿no?, el archivo de una denuncia, lo va a realizar bajo 2 supuestos. Primero, que el hecho no constituye delito, o segundo, que no se tengan suficientes elementos de convicción, y por ende ahí que, por ejemplo, habiéndose o teniendo suficientes elementos de convicción, no se haya identificado al autor de los hechos. Porque podemos estar en un caso de asesinato, pero no hemos identificado al autor. Y esta investigación no puede perdurar en el tiempo, años y años y años y años, mientras no se descubre el autor. En algún momento se va a tener que archivar este caso. Cuando se produzcan, por no identificación del autor o insuficiente de elementos de convicción, estos casos pueden ser reabiertos. ¿Cuándo? Como ya lo he dicho, cuando aparezcan nuevos elementos de convicción, cuando se advierta que ha habido una deficiente investigación o cuando ya se ha logrado identificar al imputado. Se logra identificar al imputado, se reabre y continúa la investigación. Cuando aparecen nuevos elementos de convicción que acreditarían la responsabilidad del investigado, se puede reabrir la investigación, y cuando se advierte una deficiente investigación, también se puede reabrir una investigación. En esos supuestos, por ejemplo, no se vulnera el principio de in bis in idem. Es como decir, pero a mí tú ya me has investigado y has dicho que no había cometido delito y lo has archivado el caso, ¿no?, a nivel del Ministerio Público. Y por lo tanto tú ya no me puedes volver a investigar 2 veces, porque el principio de in bis in idem, recogido en el artículo 139 de la Constitución, establece de esa manera. No, pero también establecen los supuestos en los cuales sí es posible reabrir una causa, ¿no? En este caso, cuando hay una deficiente investigación, se ha identificado al imputado o en su defecto aparezcan nuevos elementos de convicción que permitan continuar con la investigación. En ese caso sería, y un ejemplo claro de este principio, por ejemplo, es el in bis in idem, ¿no?,
en el caso de Nadine Heredia. En el caso de Nadine Heredia, ella ya se había archivado su caso por lavado de activos y justamente realizan esas diligencias, ¿no? Ya, ¿alguna pregunta sobre este principio? Doctor, ¿este principio se va a dar en todos los delitos o en algunos excepcionalmente? No, en todo, en todo. En realidad no se configura por delito, sino por el proceso, ¿no? Por el proceso es lo que se dice. O sea, en que no te pueden investigar dos veces por los mismos hechos, ¿no? Ya sea el delito que fuera o imponerte una doble sanción por los mismos hechos. No va a estar enfocado en función de determinados delitos, ¿no? Doctor, una pregunta. ¿La improcedencia de acción es distinto al ne bis in idem? Porque en improcedencia de acción también se habla de dos supuestos. Primero, que el delito o el hecho no corresponde a un delito o que el delito no sea justiciable penalmente. Entonces, como usted dijo que en el ne bis in idem no se te podía condenar por un mismo hecho o por un mismo hecho dos veces en un mismo proceso. Entonces, tenía algo de relación con la improcedencia de acción porque también es una garantía. Ya. A ver, primero la improcedencia de acción es una excepción, ¿verdad? Es muy distinto al ne bis in idem. Como tú muy bien lo has dicho, en la improcedencia de acción, primer supuesto es que el hecho no sea delito, ¿no? O que no sea perseguido penalmente. En ese supuesto, por ejemplo, no se advierte la vulneración del principio de ne bis in idem. Por ejemplo, en el caso se puede declarar la improcedencia de acción como delito, pero sí se puede este caso ver como faltas. O sea, no es delito, pero es faltas. Entonces, te he investigado aquí y ahora te van a investigar en el juzgado de paz letrado, por ejemplo, por faltas. ¿Se advierte la vulneración del principio de ne bis in idem? No. ¿Se te está investigando dos veces por el mismo hecho? No. Se te está haciendo una investigación, pero que en esta improcedencia de acción se está derivando a quien corresponda, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, no es delito, pero sí constituiría faltas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Más o menos algo así. Mientras que la improcedencia, el ne bis in idem, va a estar básicamente ligado a la actuación procesal que se va a realizar sobre una doble investigación respecto de un mismo hecho. Por ejemplo, este año te investigan por el delito de usurpación, te denuncian y el caso se archiva. Y después de un año, esta misma persona te vuelve a denunciar por estos mismos hechos. Entonces, ahí es donde no se va a manifestar, ¿no?, esta doble investigación. Tú ya has sido investigado, has sido archivado, y por lo tanto no puede iniciarse una nueva investigación, pero siempre que, como les vuelvo a decir, no se cumplan algunos de estos otros supuestos, ¿no?, que aparezcan nuevos elementos de convicción o se haya producido una investigación deficiente. En ese caso sí se podrá, pero solicitar la reapertura de esta investigación y la reapertura y por ende se continúa esta investigación, y para eso también va a haber una calificación, ¿no? La improcedencia de acción no va a tener relación en este caso con el principio de ne bis in idem,
porque esto se va a dar por dos causales, ¿no? Que el hecho no sea típica o no sea perseguible penalmente también, ¿no? Otra pregunta para ir terminando. Este principio de jurisdiccionalidad lo vamos a ver justamente en la siguiente clase cuando veamos jurisdicción, acción, competencia, ¿no? Por ahí lo vamos a ver y explicar y entender mejor de la jurisdicción. En el principio de legalidad también vamos a ver en la siguiente clase, pero a partir de lo que podamos analizar lo que es la denuncia o la actuación, ¿no? Que vayamos a ver en la competencia y jurisdicción. Ya, a ver, hasta aquí. A ver, chicos, quisiera hacerles una pregunta y que me respondan con toda sinceridad. Si es que la mecánica que estamos desarrollando, a ustedes les permite estar entendiendo, o tal vez algunos no lo entienden, y que podamos adoptar algún otro mecanismo más idóneo, tal vez que les permita entender, ¿no? A ustedes lo que estamos desarrollando, ¿no? De respecto de los temas. No sé si están entendiendo, tal vez nos abocamos a un poco más específico a determinados principios nada más, o determinados puntos, o está bien como estamos avanzando, y sobre todo si están entendiendo, ¿no? Y tal vez algunos puntos que no hayan entendido, que yo también pueda tomar en consideración. A ver, les escucho, tal vez alguien que pueda participar.